Así es, así es. Muy bien, mi querido maestro, pues comenzamos con el tema, ¿no? Que está muy interesante. Claro, cómo no, muchas gracias. Pues comentarles que justamente aquí desde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, desde hace ya un buen tiempo hemos estado trabajando con esta problemática que se identificó con algunos contribuyentes, básicamente al momento de recibir pues los ahorros que tenían en su Afore y que no, por la cuestión de las semanas que no alcanzaron a cotizar las suficientes para obtener la pensión, pues la Afore les regresa este dinero, que además de entrada pues tienen que acudir a un juicio muy sumario a partir del apoyo aquí en Quintana Roo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Les entregan estos recursos que son parte del ahorro que han venido generando, y el principal aspecto, pues nos encontramos que al momento de hacerles esta entrega hay una retención del 20% de impuestos, como de impuesto sobre la renta, y es ahí donde justamente está el área de oportunidad donde se advirtió que es una cuestión, pues una retención que consideramos excesiva. Recordemos que pues, básicamente este dinero que los trabajadores o los contribuyentes vienen ahorrando, pues es justamente eso, deriva del ahorro que han venido generando durante las semanas que van cotizando, y pues al momento de que viene esta retención surge ahí la principal pregunta, el por qué, ¿no? De dónde surge ese dinero, y aquí está el punto importante, en donde los contribuyentes de entrada, muchos contribuyentes pues, no se dan cuenta, reciben su dinero, su constancia de percepción, advierten que es menos de lo que estaba en su saldo total, y muchos quedan ahí, ¿no? Sin embargo, a través del ejercicio de las atribuciones de la Procuraduría, de entrada pues fue cuestionar a las Afores con base en qué mecanismo, de qué forma estaban realizando esa retención, y es ahí donde empezamos a hacer acciones de investigación a través del procedimiento queja. Y bueno, pues la retención propiamente se basa en las resoluciones misceláneas fiscales que se generan cada ejercicio, en donde se determinó que tratándose de estos ingresos, los contribuyentes les deberían de dar el tratamiento justamente como de los otros ingresos, ¿no? Y a partir de ahí se tasa de una manera fija con el 20% de retención, y ahí se queda. Sin embargo, nosotros consideramos que pues es atentatorio de diversos derechos fundamentales de los contribuyentes, principalmente en contra pues, del derecho de la seguridad social, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos interpuesto varios medios de defensa en los que ya hemos tenido pues, sentencias favorables en el sentido de reconocer que esta retención pues atenta principalmente con este derecho fundamental al de la seguridad social. Y aquí hay dos temas importantes que se van a vincular. El primero, pues se vincula con la cuestión del mínimo vital. Ustedes seguramente han escuchado un poco el tema, y pues el mínimo vital se conceptualiza como este parámetro básico, un nivel primario, a partir del cual el contribuyente debe tener un colchón de ingresos que sean útiles para sus necesidades primarias, ¿no? Como el tema de la educación, la vivienda, la alimentación, aquellos recursos económicos que le permitan a la persona vivir dignamente, ¿no? Y a partir de ese tope de sus ingresos viene este espacio que sería el mínimo vital, y a partir de este tope hacia arriba pues vendría siendo lo que se refiere a la cuestión ya capacidad contributiva para el tema de tributación. En materia internacional hay reconocimiento en el hecho de que no se puede obligar a los contribuyentes a tributar poniendo en riesgo su subsistencia, ¿no? De ahí que el criterio que emitió la Corte relativo con el mínimo vital es de vital importancia, o muy trascendente, porque justamente hace este reconocimiento de que antes de tributar los contribuyentes deben de salvaguardar pues aquellas cuestiones que son importantes para su subsistencia, pero sobre todo que salvaguardan una vida digna. Y después de eso pues viene el tema también en estos casos particulares relativo con esta garantía a la seguridad social, ¿no? Y aquí es un tema muy importante, sobre todo pues, atendiendo inclusive la naturaleza o las características de nuestro país, que hay mucha gente que pues, se jubila o se pensiona, tiene un ingreso que la verdad, aun cuando haya sido sujeto del ahorro toda su vida, pues no le alcanza para subsistir. Es la necesidad que haya gente pues, mayor trabajando todavía, ¿no?
Entonces, a partir de estos razonamientos, inclusive en la sentencia en los fallos que hemos obtenido favorables, se hace un estudio bastante interesante respecto a los alcances de esta garantía a la seguridad social. Y pues el tema ahí central está en el hecho de que justamente este dinero o estos recursos que recibo ya a mi edad avanzada deben de ser o deben de garantizar que tenga justamente una especie de sustitución por los salarios que dejaré de percibir a partir de que dejo de trabajar, y que viene haciendo la compensación a través de la pensión, o bien en este caso pues de la entrega de esos recursos que han sido administrados por la Afore, pero que evidentemente pues al entregármelos de esta manera con una retención del 20%, pues consideramos que sí es bastante lesiva en perjuicio de los contribuyentes y pues vulnera estos derechos fundamentales. A ver, leemos por ahí algunos comentarios que nos están haciendo los colegas. Juan dice, ¿les retienen el 20%? Bueno, ya comentó el maestro que sí es el 20%. Y nos preguntan en qué resolución miscelánea está eso. Ok, ahorita que me den una oportunidad les doy la regla en específico. De hecho, la regla cambia año con año, pero es básicamente el mismo contenido. Ahorita en un momento les proporcionamos la regla concreta para al menos el ejercicio 2014, para que puedan ahí hacer este análisis, porque inclusive en esa regla se establece pues todo el cálculo, la manera en que hay que hacer justamente esta retención. Luego Pablo Ricardo de Veracruz nos comenta el derecho al mínimo vital, que está fundamentado en los derechos humanos de la persona. Muy bien. Juan Serrano de nueva cuenta dice, vamos tomando nota, dice, a partir de la reforma, pero desafortunadamente las autoridades fiscales no lo quieren reconocer. Juan Serrano, muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un problema con las autoridades, pues desgraciadamente ellos son los que intentan recaudar más dinero para cumplir. El problema ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, colegas, que era que les impongan cuotas de recaudación a los tanto a la gente del Seguro Social como a los subadministradores de Hacienda, porque pues no ven si es justo o es injusto. Ellos se van a recaudar, y muchas veces, aun cuando les demos todos los elementos de prueba, la fundamentación de los articulados, tesis, jurisprudencia, las cuales ellos están pasando por encima de ellos, no lo reconocen. Y les comento para que recuerden esto, que se les quede grabado, ellos se basan en la situación de que a ver quién tiene las posibilidades de incurrir en alguna defensa fiscal. Pocos son los contribuyentes que se avientan ese camino largo, esa batalla, porque eso incurre dinero, recursos, abogados y demás. Entonces, Juan Serrano, muchas gracias. Esta es una afectación a los dineros de los pensionados. La autoridad no ve la parte justa de este dinero, es el sustento de los pensionados. Sí, efectivamente, esa es una de las causas por las cuales la PRODECON sale en defensa de este derecho, ¿no? Así es. De hecho, compartirles que no dejen de consultar nuestra página. Mes a mes está publicando un boletín que se llama PRODECONtigo, en donde se dan a conocer justamente pues, los aspectos más relevantes o los temas más trascendentes que se han generado por parte de la Procuraduría. Y en este boletín, por ejemplo, justamente se dio a conocer cuando obtuvimos el primer fallo favorable respecto de este tema, y se puso ahí a disposición pues, para que los contribuyentes estén en conocimiento de que es un área ahí que puedan defenderse, ¿no? Y eso es muy interesante, sobre todo trascendente, porque lo que les decía, un pensionado, una persona de la tercera edad ordinaria llega por su dinero, le entregan el dinero, pero no percibe muchas veces justamente esta retención, o ve el que si hay un descuento, pero no entiende, porque propiamente lo único que le entregan es el dinero, muchas veces ni siquiera la constancia de retención, mucho menos pues el cálculo, ¿no? que en donde se justifique justamente el tratamiento fiscal que se le ha dado a estos recursos. Bien, entonces pues sí hay que tener cuidado. Y fíjense que esta situación, bueno, independientemente de todo, les hago el comentario en la práctica, que en algunas ocasiones se apersona la gente que tiene el derecho a la pensión y ni siquiera tienen bien el conteo de las semanas cotizadas, y pues hay que investigar esto, porque si el que intenta pensionarse no tiene la documentación
que compruebe fehacientemente cuántas semanas cotizadas tiene, pues el Seguro Social lo hace de acuerdo con lo que tengan en su pantalla. Y desgraciadamente el otro día nos pudimos percatar de que decían que una persona tenía mucho menos semanas cotizadas y se le hizo el comentario en ese momento: mira, esta persona tan solo en ese trabajo duró 10 o 15 años, nada más el número de semanas cotizadas por ese trabajo son tantas. Se puso a buscar en ese momento, inmediatamente se pone a buscar la información ahí en su computadora, 3 minutos y ya encontró la información correcta. Ahí el problema es que toman muy a la ligera una información que pudiera ser de alto impacto para los pensionados, para todo el resto de su vida, ¿verdad? Lo están afectando en forma dramática. ¿Ok? Dice, a ver, la autoridad no ve la parte justa. Ok, dice, Prodecon, qué bueno que estás ahí, te felicita mi estimado maestro. Muchas gracias. Disculpen, haré una pregunta quizás obvia. El IMSS, pagos al pensionado, ya que se ha pedido y solo dicen no tenerlo, que el depósito ya está ahí y hasta ahí queda. Una ayudadita para poder pedirlos al IMSS, please. O sea, a ver, dice, tiene la obligación de dar comprobante de los pagos al pensionado y no se los dan, es a lo que se refiere. ¿Cómo se pudiera solucionar esto? Recuerden que la competencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues abarca justamente los actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social como autoridad fiscal. Aquí con el instituto hay que tener básicamente dos vertientes, ¿no? Una que realiza actos en contra de los trabajadores, en contra de los patrones, que es básicamente por la cuestión fiscal o por la cuestión de las contribuciones, y los actos que realiza con los trabajadores o con los asegurados propiamente tienen una vinculación laboral. Y ese tema es muy importante y sobre todo hay que distinguirlo propiamente porque a veces pasa que hay actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los trabajadores y que es una cuestión, les digo, de una naturaleza laboral, en donde las instancias y las defensas pues tienen que ser justamente en una institución vinculada con el aspecto laboral, y todo lo que tenga que ver con la cuestión fiscal o tributaria, es decir, los conflictos entre el instituto y los patrones, es ahí donde justamente la Procuraduría pues hace la función muy bien de defender a los contribuyentes. El tema de la defensa en materia de estos recursos de los Afores no está vinculado con el IMSS, está vinculado con el Servicio de Administración Tributaria respecto de la retención que hace, básicamente porque consideramos que esta retención pues es indebida y no debería de realizarse en esos términos. Entonces, en nuestros medios de defensa no es en contra del Seguro Social, sino es propiamente contra el SAT y propiamente pues con el emisor de la regla que establece la mecánica de descuento, que es el jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través de la resolución miscelánea fiscal. A ver, nos comentan, dice, acá en Toluca se hace el desentendido de no dar comprobantes. Señalo así directo, más vale que se sepa. Hijo, la verdad es que no sabemos el fondo de esta situación, pero yo creo que sí es importante que pues, están obligados a darles la información respecto a los pagos y las retenciones. Por supuesto, dense una vuelta a la Prodecon y ellos los van a apoyar para solicitar esta documentación, las constancias. Sí, en todo caso, ante cualquier duda es importante que se acerquen a la Procuraduría, y en todo caso, si en alguna situación no pudiésemos apoyarlos directamente por la cuestión de la competencia, sí los vamos a orientar y les vamos a decir a dónde deben de dirigirse o qué institución les puede apoyar. Recuerden que entre los diversos servicios de la Procuraduría está el tema de la asesoría, en donde ahí de entrada analizamos cualquier duda, cualquier comentario que tengan y les podemos redireccionar en caso de que no pudiésemos apoyarlos por la cuestión de nuestra competencia, pero generalmente pues, este tipo de asuntos se han dado buenos éxitos en el sentido de que advertimos que es una cuestión de la competencia, les decía, básicamente con el tema del SAT, y a partir de ahí ejercemos nuestras atribuciones. Sabemos que el Instituto Mexicano de Seguro Social de repente no da este apoyo, no da alguna respuesta. Hemos tenido casos de contribuyentes que piden sus adeudos, propiamente los patrones, y el instituto se niega a entregarlos básicamente bajo el argumento de que es información reservada. Entonces, aquí en el ejercicio de nuestras facultades, a través del procedimiento de queja, hemos logrado que cierta información que pertenece a los contribuyentes y que no es un motivo para no proporcionárselas, se les pueda ser entregada de manera oportuna
y es como les hemos apoyado sin ningún problema. Muy bien, entonces ahí está. Y otro de los comentarios que habíamos hecho anteriormente era el siguiente, de que en el supuesto de que ustedes no estuvieran dentro del estado de Quintana Roo y tuvieran algún asunto que quisieran algún consejo, alguna recomendación, también pudieran mandarles las preguntas acá al maestro Marcos Gutiérrez, a la delegación de la Prodecon en Quintana Roo, y con todo gusto ellos también los apoyan con este tipo de información. Claro, de hecho, miren, ya tengo aquí el dato que me preguntaron hace ratito. La regla para 2014 es la I.3.10.4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. Se las vuelvo a repetir, es la regla I.3.10.4, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2013, en donde se publicó la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal del 2014. Y justamente es ahí donde ustedes donde prácticamente se establece el cálculo. Entonces es una cuestión muy interesante porque ustedes van a advertir que este cálculo o esta disposición de la retención no está propiamente en ley, sino que se sustenta en esta regla, y es justamente donde ahí hemos advertido pues que se afecta considerablemente a los contribuyentes, porque es ahí donde se establece, a partir de una disposición administrativa emitida por el jefe del SAT, se establece el importe de la deducción del 20%. Muy bien, entonces pues ya habíamos visto también que en resolución miscelánea hubo varias disposiciones que nos establecen ese pago definitivo de esa retención y que va más allá de la ley, y que bueno, es en lo que se está basando, que se está fundamentando los medios de defensa que hace la Prodecon a efectos de que no sea aplicable la resolución miscelánea. Recuerden, la resolución miscelánea no puede ir más que la ley, no nos puede establecer más obligaciones que las que están contenidas dentro de las leyes. Así, aquí es importante que tengan en cuenta que entre los servicios que ofrece la Procuraduría pues intervienen diversos, ¿no? Por ejemplo, en ese tema concretamente las AFORES, ¿de qué manera les apoyamos? Uno, pues a partir del servicio de asesoría, en donde el contribuyente, por ejemplo, viene y nos dice, oiga, pues a mí me dieron este dinero, pero ahora ¿qué hago? Pues nosotros de entrada identificamos que sea la naturaleza propia de las AFORES, después elaboramos un escrito, les apoyamos con la elaboración de un escrito, justamente en donde le pedimos pues, a la AFORE el tema de que nos diga cómo es que realizó el cálculo o de qué manera se sustentó para entregarle la cantidad de dinero que le entregó al contribuyente. Y aquí esperamos un tiempo. Si la autoridad, en este caso la AFORE, no da respuesta, entonces a partir de nuestro servicio de queja apoyamos al contribuyente para que las AFORES emiten una respuesta rápida. La verdad es que la experiencia que hemos tenido ha mejorado mucho, porque en principio sí se tardaban mucho las AFORES. De hecho, en ocasiones ni siquiera le entregaban respuesta a los trabajadores, sobre todo también considerando que en las entidades federativas solamente tienen pequeñas oficinas de enlace, ¿no? Y a veces estas oficinas no funcionaban como tal, y el contribuyente nunca recibía esta respuesta. A través del servicio de queja pues presionamos o le solicitamos a la AFORE que nos entregue la respuesta en breve término, y a partir de esa respuesta pues es que se genera la posibilidad para interponer el medio de defensa a través del servicio de representación legal. Entonces es un servicio que ustedes pueden darse cuenta que es muy integral, porque viene a partir de la asesoría, pasa al servicio de quejas y reclamaciones y posteriormente pues, al servicio de representación legal para el apoyo de la defensa. Y este punto es muy importante, sobre todo porque recuerden que nuestros servicios son gratuitos. Entonces, tratándose de un pensionado, de una persona que ha recibido estos recursos, pues evidentemente el apoyo que le brindamos es sustancial, porque no tiene la necesidad de desembolsar un dinero extra para poder aclarar esta situación. Sí, eso es muy importante, porque imagínense, después de que le hacen la retención todavía tuvieran que pagar abogados, pues ¿a dónde van a parar? Finalmente se van a quedar sin dinero ahí la gente. Muy bien, no sé si tengas alguna información adicional referente a... Sí, comentarles, decía que hemos estado pues prácticamente estando ahí teniendo sentencias favorables en esta materia. De hecho tengo aquí mi manual de ellas, les quería compartir a lo mejor un párrafo en donde, una parte del texto en donde los juzgadores reconocen justamente
esta afectación en perjuicio de los contribuyentes y pues es ahí donde podríamos ilustrarles, pero básicamente se refiere al tema de por ejemplo, desde un párrafo que es importante, ¿no? Dice, es parte de una de las sentencias, dice: en el presente caso los recursos retirados de la subcuenta en comento tienen naturaleza de seguridad social y no de ingreso esporádico, más aún cuando el trabajador lo fue generando durante su vida laboral. Por ello no pueden considerarse obtenidos como ingreso fortuito. Por el contrario, estos recursos se van generando de modo constante en el transcurso de los años de aportación por virtud de la relación laboral. Entonces, esta cuestión es muy interesante porque partimos justamente de la naturaleza del ingreso, ¿no? Estamos diciendo que ese ingreso deriva de la relación laboral y en consecuencia se debería de tributar. No estamos diciendo que no se paguen contribuciones, sino que se debe de tributar bajo esa misma perspectiva, que es la cuestión de un tratamiento laboral y no como si fuese un ingreso esporádico que sea sujeto al tema del 20% de contribuciones, ¿no? Y así como en este caso hemos encontrado algunos otros puestos en donde hay tratamientos, sobre todo en materia laboral, hay tratamientos que la autoridad realiza y que no están propiamente establecidos en la ley, ¿no? Hemos tenido aquí algunos otros casos relacionados con las indemnizaciones, por ejemplo, que les hacen a los trabajadores como resultado de juicios laborales que han sido muy largos, como al final el tratamiento fiscal que realiza la autoridad es diverso o bien de una manera alejada de la cuestión laboral propiamente y que genera que los contribuyentes realicen erogaciones o enteros de contribuciones pues más allá de lo que en estricto sentido consideramos debería de ser. Entonces es otro tema importante porque al momento de irnos al juicio en medio de defensa le decimos a los señores magistrados que sí entendemos que es un ingreso por el cual se debe tributar, pero no en la manera en que se hace tan abrupta. Y fíjate que tocaste un buen tema también aquí, mi estimado maestro. En la práctica nos tocó por ello una situación especial en donde después de varios años gana un trabajador que lo liquiden y le hacen la liquidación como por 6 o 7 años, y en el momento en que le hacen el cálculo del impuesto, le hacen el cálculo del impuesto como si ese dinero lo estuviera recibiendo en un mes. Entonces se le va, lógicamente se le eleva terriblemente, siendo que era un ingreso por varios años y hay una mecánica especial para hacer el cálculo por esos años. Y con esos detallitos muchas veces pierden, y esta era una cantidad importante, ¿eh? Entonces eran varios decenas de miles de impuestos, que pues hay que tener cuidado cuando tengamos este tipo de situaciones. Y lo que les decía hace rato, ante la duda, el que nos envíen un correo. Recuerden que la prestación de nuestros servicios es a través de un correo, a través de una llamada telefónica, de una manera muy accesible. A través de ello les podemos apoyar y sobre todo por lo menos que ustedes tengan la certeza de que a lo mejor el tratamiento fiscal hecho por la autoridad fue correcto, o bien inclusive también tenemos un servicio que es el de la consulta especializada, en donde este servicio está diseñado justamente para realizar interpretaciones normativas respecto de ciertas disposiciones o respecto de ciertas, sí, sobre todo disposiciones legales, y ahí justamente puede ser un área de oportunidad para ustedes en el sentido de decir, bueno, yo tengo duda respecto del tratamiento fiscal que se da en alguna situación, vienen a la Procuraduría, nos formulan una consulta técnica especializada. Esta consulta, como respuesta se les emite un dictamen que se sustenta en jurisprudencia, en doctrina, en la experiencia propia de las atribuciones que ejerce la Procuraduría, que además es avalado por oficinas centrales, y que eso es muy importante porque al final del día ustedes tienen en sus manos o tendrán en sus manos un dictamen que tiene o que marca justamente el criterio de la Procuraduría a nivel nacional y que puede ser muy importante respecto al tratamiento, sobre todo cuando tienen clientes o atienden a contribuyentes de diferentes regiones del país. Pues ahí está, mis queridos colegas. Y abundando un poquito sobre el tema anterior también del cálculo de las liquidaciones cuando son por una demanda por varios años, fíjense que está muy interesante porque inclusive lo que se les comentó en esta situación al patrón es que, mira, nosotros entramos en otro juicio para decirte que hiciste mal el cálculo y vamos a revivir este asunto y a lo mejor tienes que pagar salarios caídos y demás, y ya como se habían percatado de que era medio aguerrido el trabajador,
pues no les quedó otra que aceptarlo. Hicieron la corrección de su declaración porque habían declarado malos impuestos, le pagaron a él el diferencial de impuestos y todo salió bien y se obvió tiempo lógicamente y el trabajador obtuvo su ingreso como debería de ser. Entonces, pues hay que estar leyéndole por aquí, ¿no? A ver, aquí dice Juan Serrano, los pobres pensionados los quieren dejar sin el sustento, es abusivo. Bueno, pues así es. Prodecon va a tener mucha chamba, sí tiene mucha chamba con este tema. Y dice, amigos, colegas que están en la red, digan presentes, no los veo, porfa, para que hagan preguntas, las preguntas que tengan con toda confianza, estimados colegas. Así es, justamente. Y en efecto, la prestación de los servicios de la Procuraduría ha estado creciendo en función no solamente de este tema, ¿no? Sino desde la vez pasada que platicábamos del procedimiento de queja, podemos ver mucha oportunidad respecto de cómo a través de este procedimiento le podemos preguntar a la autoridad fiscal, dígase SAT, Infonavit, INS, las haciendas locales a través de los convenios de colaboración, pues respecto de temas que sean de trascendencia para ustedes. Actualmente, por ejemplo, el tema de las devoluciones es un tema importante que nos genera muchos servicios, el tema de los actos de cobro en el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces hay muchas áreas de oportunidad donde les podemos apoyar como Procuraduría. Actualmente el tema de acuerdos conclusivos es una facultad muy importante en materia de auditorías porque está abriendo la posibilidad de que los contribuyentes regularicen su situación fiscal de una manera muy ágil, muy breve y sobre todo económica, por el tema de que el beneficio del acuerdo conclusivo pues es la condonación del 100% de multas ante la primera solicitud. Y pues bueno, es un área de oportunidad extraordinaria para regularizar la situación fiscal ante cualquier problema derivado de una auditoría. Y hay muchísimos temas y te comento otro tema. Ayer me habló un contador para comentarme referente al embargo precautorio de las cuentas bancarias y ese tema está latente y está fuertísimo, pero considérenlo, estimados colegas, a veces los contribuyentes no matan una mosca y dicen que no se explican por qué les están haciendo un embargo precautorio de las cuentas bancarias. Les pongo el ejemplo que más se nos está dando es en las constructoras que están generando ingresos y el contador está presentando las declaraciones en ceros. Estos señores que tienen las constructoras quieren seguir funcionando de la misma manera que venían funcionando anteriormente, con no pago impuestos, el dinero es mío, se compran sus camionetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y sucede que primero los certificados de sello digital se los cancelan y no se explican por qué, y después van y arreglan el problema del certificado de sello digital y se percatan de que ya les hicieron el embargo precautorio de las cuentas y ya no se puede trabajar como se venía trabajando, colegas. El SAT tiene la información del CFDI de todos los ingresos que percibe la constructora, lo cuadran o lo checan o lo enlazan contra las declaraciones que están presentando en ceros, no están declarando nada. Entonces ese es el problema. Y eso ya pues está medio difícil defenderlos, ¿no, mi estimado maestro? Claro, finalmente les podemos apoyar, por ejemplo, en el tema del certificado de sello digital, en el tema de que la autoridad lleve a cabo debidamente los actos de cobro, pero al final del día es una facultad de la autoridad, tanto la inmovilización de la cuenta bancaria, la sustracción de los recursos. Pues es bien importante tener mucho cuidado porque recuerden que son sus facultades de la autoridad. Hemos tenido casos, por ejemplo, de liquidaciones de Infonavit por pesos, 12, 13, 15 pesos, y los contribuyentes de alguna manera dicen es tan engorroso ir a pagar esa cantidad que lo van olvidando, y por ahí la autoridad tiene la puerta abierta justamente para inmovilizar cuentas bancarias por unos créditos tan pequeños, ¿no? Y que al final se traducen en pérdidas y en afectación importante para los contribuyentes. Y en efecto, entonces estos temas también recuerden que estamos para apoyarles, ¿no? Para darles asesoría, defenderlos o bien investigar a través de nuestras facultades a efecto de regularizar su situación fiscal. Entonces hay que tener cuidado con este tema, aun cuando es ilegal el hecho de que por ejemplo, el sello de certificado sello digital te lo cancelen, no puedes seguir operando porque tus declaraciones como sea están presentadas y posteriormente se dan cuenta de que si tienes ingresos y estás declarando en ceros, te inmovilizan la cuenta. Pues también es ilegal porque no han determinado el crédito, pero si sabes que ya la llevas de perder, mejor pónganse las pilas, hagan las complementarias
y paguen los impuestos, porque va a estar muy difícil defenderlos. Y otro tema también muy interesante es el que también estábamos viendo, maestro, el de la defensa a favor de los trabajadores del tope que impusieron sobre los gastos personales. Claro, las deducciones personales. Las deducciones personales, porque también ahí, para este año, y eso viene en resolución miscelánea también, para este año impusieron los topes y mucha gente fue afectada, pero fuertemente. Entonces también este tema lo está... Claro, ahí recuerden que hemos estado presentando demandas de amparo justamente en contra del límite de las deducciones personales, porque estimamos que es una decisión, es una cuestión que afecta de manera regresiva a los contribuyentes, porque hasta antes de la reforma se podía deducir el 100% de los gastos. Entonces ahora solamente puedo hacer el 10% o bien hasta 4 veces el salario mínimo elevado al mes. Y esa parte es muy interesante, porque generalmente a los que más afecta son a los de los menores ingresos, sobre todo por el tipo de deducciones. La mayoría realiza deducciones por cuestiones de gastos médicos o algunos del tema de sus inmuebles que están adquiriendo por el pago de los intereses reales, pero sí hemos advertido que inclusive hay contribuyentes que invierten o tienen que hacer erogaciones importantes durante el ejercicio por cuestiones de salud, sobre todo ahora con los problemas de las enfermedades crónico-degenerativas, que son muy caras y que ahora tristemente solamente pueden deducir el 10%, y eso genera una capacidad contributiva no real, ¿no? Porque si yo obtuve un ingreso, pensemos, de 800,000 pesos y gasté en medicamentos o tratamientos de salud 400,000 pesos, en realidad, de acuerdo con el límite, solamente puedo deducir 80,000, y esos 320,000 pesos que también erogué no van a ser deducibles, y para la autoridad tengo una capacidad contributiva a partir de que solamente gasté 80,000 por el límite de las deducciones. Entonces debería de contribuir sobre 720,000 pesos, cuando en términos reales no es la cantidad de ingreso total que obtuve. Entonces es un tema importante. Los medios de defensa están en trámite, estamos esperando que el Poder Judicial, a través de los juzgados, resuelva favorablemente este tema, y estamos trabajando ahí fuerte para, sobre todo, darle seguridad jurídica a los contribuyentes y sobre todo salvaguardar sus derechos fundamentales. Bueno, de ahí se hablaba, por ahí oímos el comentario tocó oír también el comentario de un contador que decía que ya se había emitido alguna resolución favorable en contra de la limitación a las deducciones, pero creo que en realidad no se ha visto nada, ¿verdad? Por el que ya tenemos sentencias favorables, sobre todo en un juzgado del Distrito Federal, en donde se resuelve en el sentido de que justamente hay una afectación al mínimo vital, y se entra a resolver que sí se afecta el principio de proporcionalidad y equidad. De hecho, los argumentos, es también importante, los argumentos del medio de defensa que se hicieron valer en esta materia están disponibles en nuestra página, por si alguien quería tomarlos y a partir de ellos establecer su defensa, porque justamente desde decía este límite afecta a la capacidad contributiva. Hay una cuestión ahí importante donde en algún momento se hace valer que estas deducciones no son una deducción estructural, es decir, no es de aquellas que generan riqueza, sino que el legislador determinó de manera graciosa o de benevolencia conceder esas deducciones personales, y en consecuencia que limitarlas no afecta. Sin embargo, y hay también una determinación en el sentido de que para que este criterio sea obligatorio, prácticamente tendría que haber sido resuelto por más de 8 ministros, y en la Corte solamente se resolvió por 7. Entonces es un tema que todavía da oportunidad de defender favorablemente a los contribuyentes. Caray, muy interesante ese tema, sobre todo por la resolución que comentas que no se perfeccionó con los 8 así ministros. Y bien, bueno, pues ahí están los temas en la mesa, colegas. Ya saben que hay muchísimos aspectos de defensa que está llevando la Prodecon a cabo. De la defensa contra la retención del ISR en las Afores está muy interesante, y como otros en el aspecto del límite de las deducciones personales. También nos tocó por ahí tener en la práctica a un doctor, precisamente un doctor que creo que son los que más se enferman finalmente. Gastó una cantidad impresionante en unas operaciones que se tuvo que hacer ahí de la próstata, y todo se le juntó al pobre, y aparte el funeral de su esposa.
Y sucede que ya la tenía limitada, entonces sí está bastante feo ver cómo se le reducen los ingresos por ese tipo de gastos, ¿no? Claro. A ver, aquí dice Pablo Ricardo, el procedimiento de quejas es muy benéfico para los contribuyentes porque si no se resuelve a favor del contribuyente es un elemento de prueba más para obtener una buena defensa y además incluyen a otras autoridades como testigos. ¿Cómo ves? Sí, en efecto, perdón, el procedimiento de queja es un procedimiento muy útil que ayuda mucho a los contribuyentes porque es el único procedimiento en México en donde la autoridad es la obligada a aprobar. Entonces, en este procedimiento, que es el procedimiento de ombudsman, partimos del principio de buena fe y a partir de aquí, pues la autoridad debe de acreditar su dicho. Hemos encontrado algunos casos en donde los contribuyentes presentaron algún aviso, alguna declaración o sus contadores y no tienen la certeza de cómo se hizo y a partir de este procedimiento pueden hacerse esos elementos. Bien, en estos procedimientos la autoridad emite un informe y en donde, como bien dice Pablo, esto puede servir inclusive como prueba para algún medio de defensa. Por ejemplo, hemos tenido el caso de alguna autoridad en donde en su informe reconoce que no debió de haberse impuesto alguna sanción, ¿no? por algún tema, y ese elemento justamente sirve de prueba para acercarlo al tribunal si es que hay un medio de defensa, pues para acreditar que ya la autoridad de alguna manera reconoció que la multa fue indebida. Entonces, la trascendencia del procedimiento de queja también es que al no ser un procedimiento jurisdiccional no interviene con los plazos. Yo puedo presentar mi medio de defensa y puedo llevar paralelamente la queja sin ningún problema. Y hemos obtenido muchos casos de éxito en donde en la queja hemos podido solucionar la situación fiscal del contribuyente, hemos obtenido que se revoquen muchos créditos. Ya obtuvimos como éxito que en el procedimiento de queja, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social deje sin efectos una resolución por la cual modificó la prima de grado de riesgo. Hemos obtenido reconocimientos respecto de obligaciones que no estaban a cargo del contribuyente, por ejemplo, en materia de IEPS, que de manera indebida la autoridad les dio esas obligaciones y que logramos acreditar que no las tienen, se han logrado dejar sin efectos de manera retroactiva. Entonces, el procedimiento de quejas sin duda es un procedimiento que ante cualquier situación o problema fiscal se debe de acudir, tanto para hacernos de elementos o bien como una vía para solucionar la situación, sobre todo porque es un procedimiento en donde se defienden o vamos a verificar que no se vulneren derechos fundamentales de los contribuyentes. No solamente vamos con el tema de la legalidad, es decir, si el acto fue legal o no, sino que vamos buscando justamente el reconocimiento de una afectación de derecho fundamental que evidentemente trasciende de una manera importante la situación de los contribuyentes. A ver, aquí Juan Serrano trae ahí una pregunta interesante. Dice, perdón si me desvío un poco, me acordé de un médico que según iría a la Prodecon, ya que el SAT le exige el cobro de las consultas por medio de depósitos, cheques o transferencias, pero este médico sigue cobrando en efectivo. ¿Cómo la ven? O si no, mejor no da consultas. Hasta se indigna después de saberse evasor. Bueno, aquí recuerden que el tema es justamente en el vinculado con las deducciones personales, en el sentido de que para que yo pueda deducir este gasto, uno de los requisitos es justamente que se haya hecho el pago a través del sistema financiero. Y es un problema a nivel nacional, tan así que la Procuraduría ya emitió un análisis, ustedes lo pueden consultar en nuestra página, en donde se le pide al SAT, se le recomienda que autorice las deducciones en esta materia, porque en efecto, o sea, se sabe del caso de muchos médicos que por alguna razón no están recibiendo pagos vía sistema financiero, sino solamente en efectivo, y eso pues evidentemente afecta al contribuyente que hace uso de estos servicios, porque no puede, en estricto sentido, no podrá deducir esa erogación, no obstante que la haya realizado, ¿no? Pero aquí es importante que se tenga en cuenta eso, y les comentaba, ¿no? Ante cualquier situación que ustedes adviertan en la que se vulneran sus derechos fundamentales como contribuyentes, es importante que acudan ante la Procuraduría, porque también instrumentamos procedimientos contra aquellos que están relacionados en el ciclo de la tributación, por ejemplo los retenedores, en donde podemos ayudarles a ustedes pues, justamente a tener los elementos para que su situación fiscal sea la correcta. Ok, nos comenta Juan también de que si se tiene el link en la Prodecon de este tema,
donde lo pueda leer con más detalle. Pues entras a la Prodecon y ahí en el buscador lo puedes dar, si está como que... En el tema de recomendaciones o análisis sistémicos, ahí en nuestra página en www.prodecon.gov.mx se puede analizar. Y si me mandas un correo, con mucho gusto te lo localizo y te lo envío. Recuerden que mi correo electrónico es marcos.gutierrez@prodecon.gov.mx y estoy para servirles tanto en el tema de, como en este caso, alguna duda técnica, el tema de prestarles alguna orientación, asesoría, el tema de a lo mejor necesitan el formato para presentar un acuerdo conclusivo o el formato para presentar una queja. Con mucho gusto estamos para servirles y será muy grato poder tener contacto con ustedes. Muy bien, pues ahí lo tienen, estimados colegas, la dirección para, en caso de que tengan por ahí algunas dudas, algunas preguntas. Y lo que comentábamos, les reitero, hay disposición por parte de la Prodecon en Quintana Roo para que en caso de que tengan alguna duda, pues ellos, no importa en dónde se encuentren localizados en la República, les pueden apoyar. Claro, ¿okay? Ese tema es muy importante, que nuestra competencia es prorrogable, ya sea que con mucho gusto los puedo vincular con el delegado de la entidad federativa en la que ustedes se encuentren, o bien les podemos ayudar desde aquí. La verdad es que ahora con el uso del correo electrónico, con el uso de las tecnologías de la información, el poder apoyarlos se convierte en una herramienta bien importante y de muy fácil acceso. Muy bien, pues aquí vamos a dejar el tema. Habíamos comentado en semanas anteriores que vamos a hacer más cortos ya los videos también, por cuestiones de que la gente se cansa, no los ve completos. Antes que nada, pues agradecerle, maestro, te agradezco mucho que estés con nosotros, tu tiempo. Hombre, que es un gusto, estamos a la orden. Y estamos a la orden, cualquier pregunta. Subimos este video tanto en la hoja de la Anafinet como en la hoja personal de YouTube. Y les agradecemos y nos vemos la próxima semana. Nos estamos viendo, maestro. Hasta luego, buena tarde. Chao. Estén muy bien, hasta luego.